Vamos a ver cómo se deriva cuando tenemos división, o también le podemos llamar cociente, así como vieron que a la multiplicación le decimos producto, bueno, a la división también le podemos llamar cociente. La suma también tiene su nombre, se le llama también adición, la resta se llama diferencia, tiene su nombre también, como un nombre como más formal, ¿no? Bueno, vamos, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos división, cuando tenemos cociente? Tenemos una regla, fíjense en ustedes, es medio parecida a la de la multiplicación, pero tengo una resta y se agrega ahí como un denominador. Aparece que la función que está en el denominador va elevada a la potencia 2. Bueno, entonces, usando la regla de derivada del cociente, ¿qué me dice la regla? Fíjense en que acá yo puse U y B, o sea, esta es la función que está arriba y esta es la función que está abajo o la función que está en el denominador, ¿verdad? ¿Qué dice la regla? Dice, vas a derivar la función, esto quiere decir derivada, la función que está arriba, la función que está arriba. Viene a ser esta función tengo que derivar. Usando todo, acá se va relacionando todo lo que vimos en la clase, todo lo que venimos viendo. El 2 pasa multiplicando, queda 1. La derivada de menos 6x es menos 6. Ya cuando uno agarra la práctica ya lo hace rápido, lo hace volando esto, ¿no? La derivada de una constante es 0. Colocamos paréntesis porque tengo ahí dos términos. Dice la segunda, dice multiplicado por la función que está abajo, que viene a ser toda esta función, sin derivar, porque fíjense en que no tiene la comita ahí arriba. Entonces colocamos esa función tal cual es cortar y pegar. Cortar y pegar. Menos, colocamos el menos, la primera función, o sea, la que está arriba, quiero decir, la función que está arriba, sin derivar. Corto y pego, corto y pego. Por favor, recuerden de colocar paréntesis, ¿sí? Coloquemos el paréntesis siempre acá. 5 solo, ¿no? 5 solo. Dice la segunda función, no la segunda, la función que está abajo, la que está en el denominador, pero fíjense que tiene la comita y lo que me está indicando ahí es que tengo que derivar esa función, ¿sí? Esto baja multiplicando, queda 12, espero tenga espacio acá, 12x2 más la derivada de 5x es 5, ya lo explicamos, y la derivada de una constante, de un número solo sin x es nada, 0. Que no vamos a poner 0, no hace falta, no es necesario. Cuando la derivada es 0 no es necesario que coloquemos ahí el 0, ¿sí? Bien, y dice todo eso dividido, pongo como un cociente ahí, todo esto es dividido por la función que tengo acá en el denominador, es cortar y pegar simplemente, sería esta función, corto y pegamos aquí, pero dice que va elevada a la potencia 2. Entonces, encima acá, como tengo varios términos, por supuesto, lo correcto es poner paréntesis. Colocamos entre paréntesis. Bueno, y listo. Y ahí tenemos finalmente la función cociente derivada. Y vuelvo a reiterar, ya lo dije anteriormente, no hay que hacer nada. No hay que multiplicar, no hay que aplicar distributiva, no hay que dividir, no hay que hacer nada. La función derivada es esta y así queda. No hay que hacer más nada. Es solamente aplicar la regla de derivada y nada más, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer entonces cuando tengan que derivar una función. A ver, vamos a ver si hay alguna función. Acá como cociente tienen, por ejemplo, el punto F, el punto G. A ver, voy a hacer punto G, que es un cociente, que es una división. También el punto G de la actividad dice del punto G. Todo esto son del punto 2, ¿no? Dice, a ver, dice G de X igual a 8 más X y todo eso dividido por X menos 1. Bueno, es un cociente. Perdón, no era ese. No es ese. Ese está más simple. No era ese. No es ese. Era el punto G, no es ese. El punto G dice, se llama f de X la función.
se llama f de x y dice 3x cuarta menos 6x a la quinta y dividido en 2x9 menos más 3x. Ahí está. Esa es la función. Bueno, es un cociente en la división, por lo cual aplico regla del cociente, regla de la división. Recordemos siempre de poner esto que indica que es la derivada de la función f de x. Dice la regla que hay que derivar, es decir, la función que está arriba, derivada, o sea, esta función derivada. Sería, multiplico, esto pasa multiplicando ahí, 3 por 4, 12, se le resta un exponente, queda 3, menos 6 por 5, 30, le restamos un exponente, quedaría la cuarta, por, dice, la función que está abajo, esta que está en el denominador, sin derivar, es cortar y pegar solamente, ¿no? Corto y pego nada más. Aquí a la 9, más 3x, menos, dice, la primera función, la que está acá arriba, ¿sí? Sin derivar, es cortar y pegar nada más. Y todo eso multiplicado por la derivada de la función que está en el denominador. Esto baja multiplicando, 2 por 9 son 18, x, restamos 1 al exponente, 9 menos 1 quedaría 8, y más, para derivar acá un número seguido de una x, ya explicamos eso es 3, ¿no? Esta derivada vale 3, ¿no? Es el coeficiente. Todo eso va dividido por la función, por el denominador, por esta función, ¿sí? Corto y pego, lo copio abajo así como está, pero recordemos de que esto va elevado siempre a la potencia 2. Y por favor le colocan el paréntesis porque tenemos términos ahí, ¿sí? Tenemos términos ahí. Bueno, y así es como queda entonces la regla de la división. Y no hay que hacer más nada, no hay que multiplicar, no hay que dividir, no hay que hacer nada. Así queda. Bueno, ahora seguimos con el tema de derivadas, pero vamos a ver, hasta acá todas las derivadas que hicimos eran funciones algebraicas enteras, es decir, eran polinomios. Pero no son las únicas funciones que existen. Existen otro tipo de funciones, como las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, exponenciales. Todas estas funciones también tienen sus derivadas, ¿sí? Yo lo que les puse acá fue una tabla muy resumida de algunas de las funciones que se utilizan con mucha frecuencia, ¿sí? Como estas funciones que están acá se las usan muy seguido, por eso las puse acá. De todas maneras, si ustedes necesitan, seguramente le han dado las tablas de derivadas, si ustedes necesitan que yo les pase, les suba en la plataforma todas las derivadas, las tablas de derivada completa con todas las funciones que ustedes van a utilizar, lo vamos a subir ahí en la plataforma, ¿sí? Pero yo puse algunas de las funciones, las más utilizadas, para que vamos a seguir dando ejemplos de todo lo que vamos a ver ahora acá. Es lo mismo que estuvimos estudiando, exactamente todo lo mismo, solo que ya dejamos, estamos viendo que no solamente vamos a tener siempre funciones algebraicas o polinomios, siempre vamos a tener, por ejemplo, este tipo de función, ¿ve? Esta es una función trigonométrica, por ejemplo, vamos a suponer que diga multiplicado por logaritmo de x, ahí está, ¿sí? Una multiplicación, ahí está, ¿ves? Entonces, no siempre vamos a tener x elevado a la 2, no siempre va a haber polinomio, también nos pueden tocar este tipo de función. Y todo lo que hemos estudiado hasta acá es válido, todo. La regla de suma, resta, multiplicación y división, acá se cumple exactamente lo mismo. Bueno, veamos cómo sería, apliquemos todo lo que estudiamos en esta función. Lo primero que veo, me doy cuenta en la función que tengo un producto, tengo una multiplicación, ahí. Por lo cual tengo que derivar como un producto. Bueno, creo que ya a esta altura ya se sabe la regla de la multiplicación, ¿verdad? Era como la regla de la multiplicación es la primera función derivada por la segunda función sin derivar
más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Así era la regla para la multiplicación. Entonces dice, la primera función derivada, esto, por tablas, la función seno, su derivada es coseno de x, multiplicado por la segunda función sin derivar. Entonces corto y pego igual. Más la primera función, esta es la primera función sin derivar, que sería seno de x. Y luego dice por la segunda función derivada. La derivada de la función logaritmo de x, fíjense acá, la derivada de la función logaritmo de x es 1 sobre x. 1 sobre x. Y listo. Y ahí tenemos la función derivada. ¿Está bien? Y así es como queda. Y eso es todo, ¿eh? O sea, hemos aplicado todo lo que hemos estudiado, pero solo que acá no teníamos funciones algebraicas enteras, sino que teníamos funciones distintas, ¿sí? Otro tipo de funciones. Y todo lo que hemos estudiado es válido. Si hay multiplicación, aplico regla de multiplicación. Si hay división, regla de la división. Todo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Todo exactamente lo mismo. Todo igual. A ver, acá hay un ejercicio que dice logaritmo de x por tiene una raíz y que dice, ¿sí? A ver, 3 y tiene un 2 acá. Y esto va multiplicado. Bueno, acá tengo una función logarítmica y acá tengo la función que ya habíamos trabajado anteriormente. Como decía yo, a ver, antes de derivar les conviene esta función expresarla como, porque fíjense que es una x que está expresada en forma como radical, ¿no? Tiene un radical ahí, tiene una raíz. Me conviene convertir a potencia. La raíz pasa como denominador y la potencia pasa acá arriba, ¿sí? Ahí está. Entonces me conviene antes de comenzar a derivar expresarlo de un modo conveniente para que yo pueda derivar sin ninguna dificultad. Esto va a bajar igual, solamente estoy acomodando, no, fíjense que no puse prima porque no estoy derivando. Acomodamos esto, quedaría el 3 pasa abajo y el 2 pasa arriba. Ahí está. Y ahora sí estamos en condiciones de poder derivar sin ninguna dificultad, ningún inconveniente. Derivamos aplicando las reglas de la derivación, o sea, del producto de la multiplicación. ¿Qué dice la regla de la multiplicación? ¿Qué dice? Es la primera función derivada, sería 1 sobre x, por la segunda función sin derivar, corto y pego igual, más la primera función sin derivar, corto y pego igual, y por la segunda función derivada. ¿Cómo se deriva esto? Baja el exponente multiplicando ahí adelante, y se le resta 1. Tomamos la calculadora, porque lo pueden hacer mentalmente como quieran, 2 tercios menos 1, restamos y me da menos 1 tercio, negativo. Y ahí tenemos entonces nuestra función derivada. Eso lo saqué justamente de acá, un ejercicio que estaba acá, me pareció oportuno para hacerlo. A ver el ejercicio, este también está lindo, ejercicio L. A ver este ejercicio, creo que es el último de lo que están ahí. Un cociente, el ejercicio L. La función se llama f de x, tengo un cociente. A ver cómo estamos con esto. Bien, estamos bien. A ver. Logaritmo de x menos 9 coseno de x y todo eso dividido por e a la cuarta menos e a la x menos seno de x. Ahí está. Bueno, derivamos la función. Acá aplicaría la derivada del cociente porque tengo una división, ¿verdad? Entonces sería, a ver, anotemos acá la regla del cociente, era
Para derivar, cuando hay división, cuando tenemos cociente, era la primera función, esta función va derivada por esta función sin derivar, menos u por b derivado y b derivado. Ahí, perdón, al cuadrado. Acá. Ahí va un 2. Ahí está. Entonces la regla dice, la función que va arriba, esta función va derivada. Esta función derivada. Y acá cuando tengo que derivar todo esto, a lo vez ahí arriba tengo suma y resta de funciones. Lógicamente, como explicamos anteriormente, voy derivando cada una de las funciones. Porque la derivada de sumas y restas de funciones es la suma y restas de las derivadas. Entonces derivo esta función por tablas, es 1 sobre x. Este es 1 sobre x. Menos, ojo acá con esto que puede ser una trampa, hay un 9 acá. Eso no lo dijimos. Cuidado ahí, cuando tengamos una constante adelante de una función, no pasa nada. O sea, hagan de cuenta que esa constante no está. La bajan igual y deriven la función que tienen al lado. Si tiene una constante ahí, lo ponen ahí la constante, la agregan ahí, lo corren un poquito al lado, ahí está el 9, y derivan la función normalmente como ustedes venían haciendo. O sea, no se preocupen el hecho que tenga una constante ahí, ¿sí? Bueno, y derivo. La derivada del coseno de x es, por tablas, es menos seno de x. Acá, sí, le voy a pedir por favor que como es negativo, pongamos con paréntesis, ¿sí? Porque es menos seno de x y está multiplicando a esto, entonces es conveniente poner un paréntesis ahí. No sé si va a entrar todo acá. Después dice, por la segunda función sin derivar. No va a entrar todo acá. Yo lo voy a correr un poquito, voy a borrar acá de nuevo, porque me parece que no me va a alcanzar espacio ahí. Voy a poner acá. Voy a poner derivada acá. Entonces voy. Era la primera función derivada que era 1 sobre x por esta función menos. Dije que la constante esa, no le lleven el apunte, no pasa nada. Colocan la constante ahí y derivo la función que tengo al lado. La derivada de coseno es menos seno de x. Menos, y les pido por favor, recuerden de colocar un paréntesis, ¿sí? Como es negativo, voy a colocar un paréntesis. Bien, ¿y ahora dónde voy? Acá. Voy acá. Eso me dice, acá me dice derivar, tienen que derivar la función que está arriba. Toda esta función ya lo he derivado, es esto. Voy a utilizar un corchete acá, un corchete, porque ya he utilizado paréntesis, entonces vamos a usar corchete para que no se mezcle ahí. Por la segunda función, o mejor dicho, la función que está abajo en el denominador, sin derivar porque no tiene la comita, no tiene el prima. Toda esta función corto y pego acá, corto y pego acá. A la cuarta, a la x, seno de x, sin derivar, cortar y pegar. Menos la primera, la función que está arriba, sin derivar, ¿ves? No tiene prima, sin derivar. Sería toda esta función, corto y pego, sin derivar, 9 coseno de x, por la segunda función, o la función que está en el denominador. Fíjense que tiene ahí el prima, eso me da la pauta que tengo que derivar esta función. Y que acá, como tengo sumas y restas de funciones, voy derivando cada término. Vamos por acá. Esto dice e a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de e a la cuarta? Ojo, e a la cuarta no es esto, ¿no? Esto es e a la x y esto es e a la cuarta. Esto, chicos, es una constante, es un número. Porque es un número. Es como tener, vamos a suponer que es como que tengan 2,7 elevado a la cuarta. O sea, si ustedes tienen un número elevado a una potencia, le va a devolver un número, una constante. Entonces, la derivada de esto, que es un número, aparte fíjense que no tiene la variable x. No tiene x. Al no tener x, es un número. O sea, es una cuenta, es un cálculo que ustedes hacen y les devuelve un número. Y la derivada de un número, ¿cuánto es? 0. Entonces, esta derivada es 0. No lo voy a poner, porque no hace falta. Es 0. La derivada de e a la x es la más fácil que hay de todas, porque la derivada de e a la x es la misma. Es también e a la x. Es e a la x. Entonces, acá la derivada de e a la x es ojo que acá tiene menos, ¿no? Menos es e a la x. Y menos la derivada de seno de x, que es coseno
de x. Y ahí está. Y ahí tenemos ya toda la función derivada. ¿Ves? Este es un ejercicio más cargado, si se quiere decir así, con más funciones, pero estamos aplicando todo lo que vimos. Tiene como más desarrollo, pero es lo mismo. Y todo esto va dividido por la función que está abajo, la que está acá en el denominador. Y vamos a usar acá paréntesis, o pueden usar corchete, no hay inconveniente. Y listo. Y ahí tengo mi función ya elevada a la potencia 2. Y esa es la función, ¿sí? Derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así es como queda entonces, así se deriva cocientes o multiplicaciones, donde tengamos funciones de logaritmo, ese tipo de funciones que también pueden aparecer. Bueno, quiero hacer una pequeña observación respecto a las tablas de derivadas. Quería que vean que yo acá les puse un a a la x. Ese a a la x, esa a que está ahí, representa un número real. Esto es un número real. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso en que yo usaría esta derivada o esa función para derivar? Sería, por ejemplo, que ustedes tengan 2 a la x, ¿sí? Porque dijimos que a representa un número. Entonces, ahí sería donde yo tengo que usar esa derivada. A es un número elevado a un exponente a la x. Entonces sería la derivada de esto, la derivada, según la regla, dice que pone lo mismo, pone la misma función, o sea, 2 a la x, pero dice multiplicado, fíjense ahí, por el logaritmo de a. ¿Quién es a? La misma base que hemos utilizado, la misma base que tenemos acá, que sería 2. Y ahí está. Así es como se deriva entonces cuando tengamos un número elevado a la x, ¿sí? Un número elevado a la x. ¿Sí? O sea, la base es un número y el exponente es una x. O sea, esto en realidad es una función exponencial. Dicho en otras palabras, es una función exponencial. Por ejemplo, que tengamos un quinto elevada a la x. Yo quiero derivar esa función. Es un número elevada a la x. La regla dice la regla, pongo la misma función, corto igual, y va multiplicado por la base de la potencia. Esta, la base, por un quinto. Y ahí está. Y ahí tengo entonces la función ya derivada, ¿sí? Así que hecha esa aclaración importante para tener en cuenta. Y para cerrar, quiero decirle, acá fíjense en que yo puse la raíz, acá. Ustedes dirán, pero sí me has enseñado que cuando hay raíz lo puedo convertir a potencia. Sí, no hay ningún inconveniente. Si ustedes tienen que derivar una función donde yo tenga raíz, pero acá es importante hacer una observación. Si ustedes tienen que derivar una función donde yo tenga el índice 2, es decir, una raíz cuadrada, ustedes pueden hacer lo que yo les explicaba antes de convertir a potencia, es decir, coloco la misma base, el índice pasa abajo como denominador y el exponente pasa arriba. Y ahí me pongo a derivar la función y no hay ningún inconveniente. Pero si ustedes tienen una raíz particularmente de índice 2, o sea, cuadrada, no hace falta que se pongan a convertir o a pasar a potencia, porque ya tienen en las tablas de derivadas, ya tienen cuánto es la derivada de esa función sin tener que expresar como potencia. Según la regla de derivadas, la derivada de la función de la raíz, la derivada de esta función es, como dice ahí, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Entonces directamente hacen eso. No es necesario, ¿sí? No es necesario que se pongan a pasar. ¿Cuándo van a pasar a esto? Cuando la raíz sea distinto de 2. Cuando no sea 2, cuando tengan, por ejemplo, una raíz, cuarta, por ejemplo, una raíz quinta, o sea, cualquier raíz de índice que no sea igual a 2, ahí es cuando ustedes tienen que utilizar, ¿verdad? Ahí es cuando tienen que hacer esos pasajes de llevar de potencia a raíz. Si no, directamente
Si tienen un 2 acá, directamente aplican lo que sería las tablas S de derivada, ¿sí? Solamente para el caso que yo tenga un 2. Si no hay un 2, ahí sí van a tener que convertir a potencia y bueno, y ahí van a derivar normalmente como ya había explicado yo anteriormente. Bueno, esa observación era importante hacerla porque se les puede presentar un ejercicio, ¿sí? Entonces cuando tengan esto, directamente ponen esto, esa derivada. Ahora, si el índice no es 2, es un 3, 5, 8, ahí lo van a convertir a potencia y van a derivar, ¿sí? Bueno, eso es importante. Y acá cerramos entonces.